Bom dia. Bom dia. Bom dia, doutora. Bom dia. Bom dia. Liguem as câmeras de vocês para eu ver todo mundo. Depois vocês Tô nada, doutora. Você vê a situação como é que tá aqui, né? Ah, não, Bruno, para com isso. Não, nem. Eu tô terminando de comer aqui. Eu adoro o EAD. Ah, sério aí, vai. Eu quero ver a caretinha de alguém, Não, olha. aqui é a situação, olha isso aqui. Vê se... E estamos aí, então, vamos começar a nossa aula. Estou feliz, já falei para vocês, é bom estar com pessoas conhecidas, com gente querida, muito legal. Vou pedir para vocês, assim, se eu falar algum termo que vocês não conhecem, que vocês não entenderam. Oi, Nurian, bom dia. Tudo bem? Se eu falar algum termo que vocês... Até que enfim, uma professora conhecida. Pois é, né? Eu acho que eu vou ser a única conhecida, assim, porque depois acho que os outros professores são todos de clínica, né? Ou talvez do Guarani, ou professores das matérias semestrais, né? Bom, se vocês tiverem alguma dúvida, pode interromper a aula, não tem problema. Continuamos com o mesmo esquema, tá? Interrompe a aula, faz a pergunta, porque depois pode ser que vocês esqueçam no final da aula. Então, não tem problema interromper, tá? Eu sei que vamos começar assim a falar uns termos mais difíceis, uns nomes de uns medicamentos, mas não se desesperem, tá? Com o tempo vocês vão se adaptando e vai se tornando mais natural para vocês. Termos difíceis vocês já estão acostumados, assim, já sabem como funciona, né? Mas quando vocês não entenderem alguma coisa que eu disser, vocês podem interromper, combinado? Bueno, vamos entonces empezar nuestra clase. En el día de hoy nosotros nos toca una parte de un capítulo y vamos a hablar de la influencia del embarazo sobre la respuesta a los fármacos. Cuando hablamos del uso de un medicamento en cualquier individuo, nosotros no tenemos tantos problemas terapéuticos porque es un individuo, ¿verdad? Nosotros vamos a evaluar a aquel individuo, evaluar sus particularidades, sus enfermedades. Por ejemplo, si es un individuo que ya utiliza algún medicamento, tenemos que evaluar si un medicamento puede interferir con la acción del otro. Pero cuando hablamos de una embarazada, nosotros tenemos un problema terapéutico porque nosotros no tenemos un paciente, sino que tenemos dos pacientes, que es la embarazada y su bebé, la madre y el feto. Hay algunas situaciones donde la mamá va a beneficiarse de utilizar un medicamento, pero este mismo medicamento puede afectar de una manera al bebé y que le puede causar daño. Entonces, cuando nosotros estamos frente a un paciente, a una embarazada, tenemos que pensar en todas las posibilidades de lo que puede pasar con la mamá y también con su bebé tras el uso de los medicamentos. Antes de empezarmos a hablar de las particularidades de este tema, yo sé que ya tuvieron clase de farmacocinética y clase de farmacodinámica. Sé que ya ustedes ya empezaron estos contenidos y ustedes ya saben que la farmacología es una ciencia que estudia los fármacos,
pero yo quiero saber si ustedes ya entienden qué significa farmacocinética y qué significa farmacodinámica. ¿Por qué? Porque nosotros siempre vamos a estar hablando sobre estos dos temas importantes que todo medicamento va a presentar. Entonces, ¿quién me puede contestar ahí qué es lo que se entiende por farmacocinética? A farmacocinética vai ser a resposta do nosso organismo frente ao fármaco, né? A droga. E a farmacodinâmica vai ser o efeito dele sobre o nosso organismo. Sí, Basicamente foi isso que eu entendi. Básicamente es esto. Pero cuando hablamos de farmacocinética, no sería la respuesta de nuestro cuerpo. Assim, no caso da metabolização, a excreção, né? O jeito que vai ser esse fármaco, né? Se a pessoa tem problema de deglutição, você não vai passar um remédio com comprimido para ela, no caso. Exacto. Este sería el camino del fármaco. Todos los pasos del fármaco en nuestro cuerpo. Porque cuando hablamos de respuesta, está más contundente con la farmacodinámica, ¿verdad? Entonces, básicamente, cinética, ¿qué es lo que nuestro cuerpo hace con el fármaco? Y la dinámica, ¿qué es lo que el fármaco hace en nuestro cuerpo? La farmacocinética, nosotros tenemos algunos pasos que va a cumplir, ¿no? Nuestro cuerpo cuando tiene contacto con los medicamentos. Y claro que esto también pasa con las sustancias endógenas en general que secreta nuestro cuerpo. Nosotros tenemos el proceso de absorción, distribución, metabolización y excreción. ¿Qué se entiende por absorción? Todos los pasos que conlleva que el fármaco llegue al torrente sanguíneo sería. Exactamente, Sofía. El paso del fármaco desde su sitio de administración hasta llegar a la corriente sanguínea. Bueno, ¿qué vías tenemos de administración de fármacos? Oral, esas cosas. Sí. Oral, hay tópica, intravenosa. Pues no me acuerdo. Oral, tópica, intravenosa, intramuscular. Óptica, profe. Óptica, ¿qué más? Sublingual, ¿qué más? ¿No se recuerdan? Es que no vimos, profe. No dieron, no, por sentido común nomás. ¿Ah? Estamos yendo por lo que sabemos de cultura general nomás. Sí, exactamente, Sofía. Exactamente. ¿Qué más que tenemos? Por la vía respiratoria, tenemos por la vía intrarretal, por la vía ocular, vaginal. ¿Qué más? Vaginal. No entendí. Vaginal, profe. Intravaginal, sí. Todas las vías que son por vía oral son vías enterales y todas las otras vías van a ser parenterales, ¿ok? Lo que pasa, les pregunto sobre estas vías porque hay algunas particularidades importantes que vamos a ver de cada fármaco, que sobre la absorción, porque va a depender de la
del sitio de administración del fármaco, ¿verdad? Y nosotros tenemos una vía que no sufre este proceso de absorción. ¿Y qué vía es esta? Vamos a pensar un poco. Vamos a recordar la definición de absorción, que es el paso del medicamento desde su sitio de administración hacia la sangre. Bueno, entonces, ¿qué vía no sufre el proceso de absorción? La intravenosa. Exactamente, la intravenosa. Entonces, toda la dosis que damos por vía intravenosas, ella va a tener la dosis total disponible en la sangre. Esto no pasa, por ejemplo, con los fármacos que son administrados por otras vías, porque, por ejemplo, por vía oral se pierde por el tracto gastrointestinal, no se absorbe todo 100% del medicamento. El medicamento cuando se absorbe, cuando es administrado por vía oral, hay que recordar que la absorción básicamente va a ser exclusivamente, cae el fármaco en el sistema porta, llega directamente al hígado y el hígado es un sistema de enzimas importantes que metabolizan el fármaco y después el fármaco va a ser eliminado. Esto sería un pequeño resumen de la cinética y la dinámica básicamente es la acción del fármaco sobre nuestro cuerpo. Entonces, a partir del instante que el fármaco se une a su receptor, ¿qué pasa? Va a estimular una determinada respuesta. Esta respuesta puede ser la apertura de un canal o el cierre de un canal. Puede ser estimular la producción de una enzima o la inhibición propia de una enzima. Puede ser para, por ejemplo, aumentar la capacidad de captación de una determinada sustancia. Entonces, la estimulación, por ejemplo, de un sistema microsomal. Nosotros tenemos entonces la acción del fármaco sobre nuestro cuerpo. Básicamente la farmacodinámica, yo siempre comparo con una llave o una cerradura. Toda cerradura tiene una llave y son específicos y tras la unión de la llave con la cerradura se abre una puerta, se tiene una respuesta, ¿verdad? Y esto pasa con los fármacos que cuando encuentran su receptor. Los fármacos ellos no saben que, por ejemplo, yo tengo una inflamación en el dedo gordo de mi pie. Yo tomo el fármaco, un antiinflamatorio por vía oral, y cómo que el fármaco va a saber que el sitio de acción va a ser en mi dedo gordo de mi pie, porque él encuentra un receptor que él tiene afinidad, entonces se une y desarrolla una respuesta. Y para que el fármaco pueda llegar hasta su receptor, reconocer su receptor, él se tiene que distribuir por nuestro cuerpo. Esto quiere decir que el fármaco se va por todos nuestros tejidos, pero él solo se va a unir donde hay un receptor específico. ¿Se entiende un poco esta parte? Creo que sí, ¿verdad? Sí, acá sí. Bueno, hay algunos factores que van a influir en la respuesta a los fármacos. Tenemos factores que son relacionados directamente con el paciente, factores que son relacionados con su enfermedad y también factores que son relacionados con tratamiento, con otros fármacos que ya utiliza este paciente. Factores relacionados con el paciente, nosotros tenemos los factores genéticos y étnicos. Muchas veces hay individuos que, por ejemplo, los factores genéticos, ellos recibieron de sus padres
una información donde él no produce un determinado receptor para la sustancia X. Esta es una particularidad del individuo. Esto no quiere decir que todos los individuos van a tener esta respuesta. No van a producir, por ejemplo, este receptor. Los factores étnicos también son importantes porque nosotros sabemos que de determinadas enfermedades, ellos son más frecuentes en un determinado grupo étnico. Y a la respuesta a fármacos también puede pasar esto. Por ejemplo, se conoce que las personas que son negros, ellos tienen una mayor resistencia al tratamiento con los antihipertensivos. Un paciente que en general nosotros empezamos el tratamiento de una hipertensión arterial con un único antihipertensivo, muchas veces si el paciente es negro, él no responde de la misma manera, sino que tenemos que empezar con 2, 3 fármacos diferentes porque tiene esta resistencia en la respuesta. Los factores individuales y los factores ambientales, ellos también son importantes en la respuesta a los fármacos, porque el tipo de alimento que ingiere el individuo, el tipo de dieta, por ejemplo, si es un paciente que no consume proteínas, va a tener menos proteína en su circulación y va a interferir en el proceso de distribución del fármaco. El fumo y el alcohol, ellos en general, ellos van a interferir allá en las enzimas hepáticas que puede estimular o inhibir las funciones de estas enzimas. Y nosotros sabemos que el hígado es el principal órgano responsable por metabolizar las sustancias para que éstas sean eliminadas de nuestro cuerpo. Y también el ejercicio físico en general ayuda a la respuesta al tratamiento, a los tratamientos en general. Los ritmos circadianos también nosotros tenemos que respetar cuando vamos a administrar determinados medicamentos al individuo. Son pocos los medicamentos que sufren interferencia de los ritmos circadianos, pero como ejemplo, la melatonina. Nosotros tenemos que administrar melatonina en el momento, en la parte de la noche, porque es el momento donde nuestro cuerpo produce más melatonina, porque nosotros tenemos que respetar el ritmo circadiano. La misma cosa los corticoides. Ya estudiamos en fisiología donde los corticoides tienen su pico de concentración en la sangre en el periodo de la mañana. Entonces, si tenemos que indicar un corticoide a un individuo una única vez al día, ¿qué horas vamos a elegir para la toma de este fármaco? Durante la mañana. ¿Entiende? Entonces, cuando respetamos los ritmos circadianos, favorecemos la acción del fármaco que estamos administrando en el paciente. Y algunos factores individuales fisiológicos que nosotros no podemos, que no se modifica en la realidad, como el género, si es un hombre o una mujer, porque la concentración de agua se cambia, la concentración de proteínas se cambia, la biodisponibilidad muchas veces se cambia. La edad, nosotros tenemos factores que interfieren mucho, principalmente cuando tenemos los niños y también en las edades más avanzadas. Los niños no tienen su madurez de su sistema enzimático, por ejemplo. Y en los ancianos, estos muchas veces ya se están agotados, ya tienen otras patologías, otras comorbidades, entonces que puede dificultar e influir en la respuesta a los fármacos. El embarazo y la lactancia
es lo que nosotros vamos a tocar en la clase de hoy. También es importante porque durante el embarazo hay cambios fisiológicos importantes en la mujer que interfieren también en la respuesta a los fármacos. Y durante la lactancia nosotros sabemos que muchos de los medicamentos pueden pasar a la leche materna y ahí nosotros es como si administramos el fármaco a la mamá, pero él también va a actuar directamente en el bebé. Factores relacionados con la enfermedad del paciente como patologías concomitantes. Si un paciente tiene una insuficiencia renal, el riñón ya no funciona más como lo normal. Si el paciente tiene una dificultad, una dificultad en el filtrado glomerular, por ejemplo, ¿qué pasa con el fármaco? Si el fármaco es de eliminación renal, este fármaco se va a quedar por mucho más tiempo en el cuerpo del individuo y cuando le administramos dosis repetidas, ¿qué puede pasar? Esta dosis puede llegar a la concentración tóxica y causar daño en el paciente. La misma cosa si el paciente tiene una insuficiencia hepática. Imaginen que el hígado es importante, el principal órgano metabolizador. ¿Por qué se metabolizan las sustancias? Los fármacos, para que ellos puedan ser eliminados de nuestro organismo. Y entonces, si tenemos un problema hepático, tenemos que evitar administrar fármacos que son exclusivamente eliminados por el hígado. Entonces tenemos que pensar, no es solamente, yo tengo que pasar X medicamento. No, tenemos que, es un mundo más grande, ¿verdad? Y que tenemos que pensar en varias posibilidades. Y factores relacionados con su tratamiento. ¿Qué pasa? Cuando administramos fármacos que son al mismo tiempo, durante varios fármacos durante el día, por ejemplo, lo que pasa es que muchas veces los fármacos, por ejemplo, compiten por la proteína plasmática. Entonces tenemos interferencia, interacciones a nivel de la distribución. Si un fármaco es inhibidor de una enzima y esta enzima metaboliza un otro fármaco, si la enzima está inhibida, el otro fármaco se puede quedar por más tiempo en la circulación. Entonces tenemos ahí una reacción, una interacción a nivel de la metabolización. Por ejemplo, si el individuo hace uso de un medicamento que cambia la acidez, por ejemplo, del estómago, como los antiácidos, y él administra un otro fármaco, probablemente este otro fármaco no se va a absorber de la manera como se debería. Entonces, nosotros tenemos que siempre estar evaluando interacciones entre los fármacos. Cuando nosotros hablamos sobre medicamentos y embarazo, nosotros debemos de entender que el embarazo, bueno, la alergia es una reacción adversa que nosotros vamos a hablar en la próxima clase, ¿ok? Es claro que todos los fármacos, ellos pueden desarrollar la alergia, ¿verdad? Pero en la clase de hoy realmente no vamos a hablar de la alergia en sí, porque esto es la parte de las reacciones adversas. ¿Está bien? Pero las embarazadas y nosotros todos podemos tener alergia a cualquier medicamento y también a cualquier sustancia que compone el medicamento, porque una pastilla, por ejemplo, no tiene solo el medicamento, sino que tiene otros polvos para para dar la forma de la pastilla. Imaginen que un anticonceptivo tiene microgramos y
microgramos es una cantidad muy pequeña y que ahí no da para producir una pastilla tan pequeña que corresponda a los microgramos. Entonces se mezcla con varios polvos y se produce las pastillitas, por ejemplo, como las pílulas anticonceptivas o otras hormonas que son microdosis, ¿verdad? Bueno, como durante el embarazo hay cambios importantes en la mujer, cambios fisiológicos, cambio en la cantidad de líquido, cambio en la cantidad de proteínas, cambio en el gasto cardíaco, cambios en el filtrado glomerular. Esto sí va a interferir principalmente en la farmacocinética del fármaco. Por eso que es importante saber estos cambios en las embarazadas, porque ahí ya sabemos cuál va a ser la influencia que el embarazo va a producir en el fármaco, sobre la acción del fármaco. Y también nosotros debemos recordar que los fármacos, ellos pueden actuar directamente sobre el feto. Sabemos que la placenta es extremadamente selectiva, pero muchos fármacos pueden pasar por esta barrera y llegar al bebé. Lo que pasa es que estos fármacos no deben interferir y causar daño en el bebé, pero muchos de ellos pueden producir estos daños. La barrera placentaria, ella es selectiva, pero cuánto va a depender la capacidad de pasar por esta barrera, depende también de las particularidades del fármaco. La permeabilidad de esta barrera también se cambia con el paso, con el desarrollo del embarazo, porque al inicio esta barrera es gruesa. Entonces, las sustancias tienen mayor dificultad por pasar por ella. Y les digo que no son solo los fármacos, sino que otras sustancias también producidas de manera endógena por la mamá, ¿verdad? Las sustancias que llega al bebé y también virus, protozoarios que pueden pasar por la barrera placentaria. Al inicio, la barrera es gruesa y es mucho más selectiva, pero si un virus, por ejemplo, el virus Zika, el virus rubéola, el virus VIH, pero el VIH no causa malformación, pero causa infección, ¿verdad? La sífilis, ¿qué pasa? Nosotros no, el daño en el bebé en el primer trimestre va a ser mucho mayor porque el feto está en su periodo de desarrollo embrionario. Entonces, cuando hay el paso de un fármaco, por ejemplo, durante el periodo del desarrollo embrionario, los daños van a ser mucho mayores si el fármaco pasa por la barrera placentaria, por ejemplo, en el tercer trimestre. ¿Por qué? Porque ahí ya pasó el periodo embrionario y se está todavía desarrollando el crecimiento del bebé. Entonces los daños son menores. Entonces la barrera placentaria es gruesa al inicio del embarazo, pero las consecuencias van a ser mucho más graves y él es menos selectiva porque él se va adelgazando con el paso de las semanas gestacionales, pero el daño va a ser siempre menor de que el inicio del embarazo. ¿Preguntas? Ainda não, prof. Ainda no. Perfecto. Bueno, el efecto del embarazo sobre los fármacos, nosotros debemos considerar estos cambios fisiológicos en la mamá. Debemos considerar que estos cambios afectan, sí,
a los parámetros y afectan los parámetros farmacocinéticos. ¿Por qué no la farmacodinamia? Porque la farmacodinamia son los receptores, la respuesta farmacológica. Entonces, estos cambios fisiológicos que presenta la embarazada interfieren principalmente en la absorción, en la distribución, en la metabolización y la excreción del fármaco. Entonces, es farmacocinética. Y en general, estos cambios del embarazo nos obligan a cambiar la dosis del medicamento, por ejemplo, o cambiar la posología del medicamento, cambiar el tiempo del tratamiento, ¿ok? Cuando hablamos de la absorción, ¿qué pasa? Los cambios fisiológicos que presenta una embarazada, como el lentecimiento del vaciado gástrico y disminución de la motilidad gastrointestinal, que estos son cambios que ocurren tras el exceso de las hormonas del embarazo. Ellos van a causar una alteración en la absorción del fármaco y entonces va a haber un retraso en la absorción de la sustancia. Entonces ya sabemos que si administramos un fármaco en un individuo donde se espera que su pico de acción su pico de concentración sea en 30 minutos, en la embarazada esto se va a prolongar unas horas o algunos minutos más. ¿Por qué? Porque cuando se elentece el vaciado gástrico, esto quiere decir que va a tardar más para pasar desde el estómago para el intestino. Y el intestino que es responsable por absorber estas sustancias. Porque como ya vieron en fisiología, la mayor absorción de nutrientes, de sustancias ocurre en el intestino y no en el estómago. Entonces hay un retraso de la absorción, pero como hay un aumento del flujo sanguíneo intestinal y en general este aumento del flujo es por todo el cuerpo de la mujer, porque hay un aumento de las necesidades fisiológicas, hay aumento del gasto cardíaco, aumento del volumen circulatorio. Nosotros tenemos también un aumento de la absorción del fármaco. Entonces, muchas veces a las embarazadas podemos disminuir la dosis. Cuando hablamos de los cambios fisiológicos que ocurren, como el aumento del agua corporal total, que puede aumentar hasta unos 50%, disminución de la albúmina plasmática y disminución de la unión a las proteínas plasmáticas, nosotros tenemos un aumento de la forma activa del medicamento y aumento del volumen de distribución. ¿Qué pasa cuando hablamos de proteínas plasmáticas? Las proteínas plasmáticas, ustedes ya dieron esta parte con, no sé, con otro doctor, ¿ya hablaron sobre distribución? No, profe. ¿No? De las proteínas plasmáticas, Uh-huh. solo en fisio. Falou algo por De cima. las presiones hidrosmóticas. Hidrosmótica, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué pasa? El fármaco se tiene que distribuir, tiene que llegar por todos los tejidos de nuestro cuerpo para que pueda encontrar su receptor. La sustancia responsable por el transporte del fármaco en nuestro cuerpo, hablando de una manera más general y sencilla, son las proteínas plasmáticas, la alfa-1-glucoproteína y la albúmina. Entonces, el fármaco se une. Imaginen que este es el fármaco y esta es la proteína. ¿Qué pasa? El fármaco tiene afinidad por la proteína plasmática, entonces él se une a la proteína y la proteína va a llevar este fármaco por la circulación sanguínea. ¿Qué pasa? Hay un equilibrio entre
la cantidad de fármaco que está unido a la proteína plasmática y la cantidad de fármaco que está libre en la circulación. ¿Por qué? Se recuerdan que para que la sustancia pueda pasar por las membranas, salir desde la sangre hacia los tejidos, la sustancia tiene que presentar un bajo peso molecular. La sustancia tiene que ser liposoluble. ¿Se recuerdan, verdad? ¿O no? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? El fármaco que está unido a la proteína plasmática, esta unión presenta un alto peso molecular. Por sí sola la proteína ya es grande, ¿verdad? Y entonces este fármaco no consigue salir desde la sangre hacia los tejidos y cumplir su función. Este fármaco, él no va a llegar al hígado y el hígado va a metabolizar y este fármaco va a ser eliminado. Entonces, la proteína también es responsable por permitir el periodo de acción del fármaco. Porque si hay un equilibrio, que quiere decir que el fármaco se va a quedar más tiempo en la circulación, se desliga el fármaco de la proteína plasmática de una manera gradual, porque ahí no va a llegar una cantidad grande provocando toxicidad, no va a ser eliminado y va a tener un tiempo de acción más disminuido. Cuando nosotros tenemos menos proteínas plasmáticas en la circulación, por ejemplo, en el caso de las embarazadas, donde hay una disminución de las proteínas plasmáticas, esto fisiológico, ¿qué pasa? Más fármaco se queda libre, entonces más fármaco va a estar disponible para cumplir su efecto, para ser metabolizado y para ser eliminado. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Y también, ¿qué pasa? Esta disminución de la unión a las proteínas plasmáticas también permite este aumento del volumen de distribución del fármaco, porque los fármacos se pueden también depositar en los tejidos, ¿ok? Cuando hablamos de los cambios fisiológicos, donde hay disminución o aumento de las actividades enzimáticas, esto quiere decir que vamos a modificar los periodos de eliminación del fármaco, de metabolización de este fármaco. Eliminación lo digo porque cuando el fármaco, cuanto más rápido se metaboliza el fármaco, más rápido él va a ser eliminado también, ¿ok? Entonces, el metabolismo del fármaco, si tenemos un aumento de la acción de un grupo de enzimas y estas enzimas es responsable por metabolizar el fármaco X, esto quiere decir que la velocidad de metabolización se va a acelerar y el fármaco, por ejemplo, que deberíamos de administrar, este fármaco que debería de tener 12 horas de acción, él se va a cortar más el periodo de acción. ¿Por qué? Porque se está metabolizando, inactivando este fármaco de una manera más rápida. La misma cosa cuando hay una disminución de un determinado grupo de enzimas que metaboliza el fármaco A, esto quiere decir que se va a lentificar la metabolización de este fármaco y cuando administramos dosis sucesivas, esto puede permitir un acúmulo del fármaco hasta llegar a concentraciones tóxicas que puede causar daño en la mamá y también en el bebé. Y como hay un aumento de la tasa del filtrado glomerular, esto quiere decir que va a aumentar la aclaración renal de los fármacos que son eliminados por la vía renal. ¿Okay? Porque en la realidad hay cambios importantes, por ejemplo, que aumenta mucho en 50% la volemia de una embarazada. ¿Ustedes tienen alguna duda? Ainda não, tá indo. Bueno,
Entonces, acá un pequeño resumen de todo lo que hablamos hasta ahora relacionado a este slide. Este es un pequeño resumen, ¿ok? Bueno, nosotros tenemos los efectos de los fármacos sobre el feto. Los fármacos pueden pasar por la barrera placentaria y no causar daño en el bebé. Y esto es vamos a decir que la mayoría de los fármacos no causan el daño o no se conoce este daño, ¿verdad? Y los efectos del fármaco sobre el feto pueden ser efectos teratógenos. ¿Qué son efectos teratógenos? Que le llevan a la deformidad del bebé, del feto. Exactamente, que va a llevar a deformidades, a malformaciones. Estos efectos teratógenos, en general, los efectos más graves ocurren cuando hay el contacto del fármaco con el feto durante el primer trimestre. ¿Por qué? Porque durante el primer trimestre del embarazo es donde tenemos el periodo de ¿qué? De la embriogénesis, lo que se está formando los órganos del individuo. Pero después, ¿qué quiere decir? Que en el tercer trimestre el fármaco no puede ser teratógeno. Sí, puede causar teratogenicidad, pero son daños menos severos que lo que en general se desarrolla durante el primer trimestre. Lo que pasa es que muchos de estos efectos, ellos no son diagnosticados durante el parto, sino que estos efectos teratógenos pueden ser microscópicos. Puede ser, por ejemplo, la sordera. El individuo, nosotros le miramos al bebé y no le identificamos una sordera. ¿Por qué? Porque son efectos microscópicos. Entonces, estos efectos teratógenos nosotros podemos identificar durante el embarazo, tras el nacimiento o durante el desarrollo. Se conoce, por ejemplo, efectos teratógenos sobre el sistema nervioso central, donde el fármaco no causa daño propiamente en la formación del sistema nervioso central, sino que puede causar daños durante el desarrollo del desenvolvimiento. ¿Okay? Nosotros tenemos acá el efectos sobre el desarrollo del bebé, que estos efectos sobre el desarrollo puede ser causado en cualquier periodo del embarazo. En general, los efectos teratógenos, ellos ocurren en el primer trimestre, ¿ok? Y después tenemos los efectos secundarios sobre el feto o neonato, que en general son efectos que ocurren a partir del tercer trimestre o próximo al parto. ¿Qué pasa? Estos fármacos, ellos pueden interferir de manera directa o también de manera indirecta sobre el bebé. ¿Por qué? Estos fármacos pueden actuar, por ejemplo, sobre los vasos de la placenta, sobre los vasos placentarios y afectar el intercambio de gases entre la mamá y entre el bebé. Por ejemplo, si tenemos un fármaco que induce una vasoconstricción de los vasos placentarios, ¿qué imaginan que puede pasar? Não vai oxigênio para o feto. Na hipótese, Exactamente, no llega, no permite el intercambio gaseoso y también puede haber falta de nutrientes. Como consecuencia, podemos tener la muerte fetal
o el bebé se puede, por ejemplo, presentar una hipoxia importante. ¿Puede llevar a la muerte del bebé? Sí, puede. Esto va a depender del tiempo de evolución. Se puede desarrollar, por ejemplo, un bebé con retraso del crecimiento intrauterino, porque ahí se pasa a desarrollar de acuerdo al nutriente y a los cambios de oxígeno que le llega, ¿verdad? Que él consigue hacer. Por ejemplo, si tenemos un fármaco que induce una hipertonía uterina, también si hay contracción del músculo del útero, ¿qué pasa? También se cierran los vasos y no se permite estos cambios que pueden causar anoxia en el bebé también. Y cualquier fármaco, por ejemplo, un fármaco que induce una disminución de la volemia de la mamá, también va a interferir en el bebé. Entonces, cualquier fármaco que actúe, por ejemplo, alterando el medio interno de una mamá, puede interferir con el bebé. Entonces, miren que tenemos ahí interferencias directas e indirectas y que pueden causar consecuencias graves sobre el feto. Cuando hablamos de los efectos teratógenos, como ya les comenté, estos efectos se pueden identificar durante el embarazo o tras el parto o durante el desarrollo, porque las alteraciones pueden ser macroscópicas o microscópicas. Por ejemplo, algunos fármacos como los aminoglucósidos, ellos son ototóxicos. ¿Qué es lo que hacen estos fármacos? Ellos básicamente los matan las células responsables, los cilios allá en la cóclea. Y ahí puede haber el desarrollo de una sordera. Nosotros identificamos esto, no conseguimos identificar. Pero, por ejemplo, el virus, hay fármacos que puede desarrollar por ejemplo, la vitamina A, ella puede causar daño en el bebé, la vitamina A en exceso, y este daño es visible, y entonces son alteraciones macroscópicas. Los efectos teratógenos, por ejemplo, del virus Zika, también hay un otro virus que puede causar microcefalia. No me recuerdo ahora cuál es. Bueno, causa microcefalia. Nosotros podemos identificar microcefalia en el momento que se hace una ultrasonografía, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, tenemos ahí alteraciones macroscópicas o microscópicas. Tenemos alteraciones cromosómicas. Muchos fármacos pueden interferir en la división de los cromosomas y ahí el paciente, por ejemplo, presentar una síndrome de Down, alteraciones monogénicas, donde de entre las alteraciones cromosómicas tenemos monogénicas de uno solo gen, o también alteraciones poligénicas que se puede alterar, hacer la alteración de varios genes del individuo. Cuanto mayor el daño cuanto mayor el comprometimiento de los genes, mayor va a ser la consecuencia de estos efectos. Alteraciones ambientales también pueden causar efectos teratógenos. Por ejemplo, las radiaciones. Menos de 1% de los efectos teratógenos son por las radiaciones, pero esto depende mucho de la población que se estudia, porque si vamos a estudiar las personas, por ejemplo, una región donde hubo una exposición importante a las radiaciones, claro que vamos a tener un aumento del nacimiento de niños con teratogenicidad. ¿Por qué? Con daños debido a teratogenicidad. Porque, por ejemplo, donde hubo accidentes nucleares como Chernobyl, como Hiroshima, como Fukushima, ¿qué pasa? Aquella población
se expuso mucho más a radiaciones, entonces tenemos ahí mayores daños. Estos daños y tanto que pueden ser tanto por malformaciones o, por ejemplo, que no nace con la tiroides o nace con la tiroides con malformación. ¿Entiende por qué? Por la radiación. Enfermedades maternales, ¿qué pasa? Y enfermedades crónicas maternas pueden inducir el desarrollo de una teratogenicidad, por ejemplo, una diabetes mellitus, una hipertensión en el embarazo, o la madre que es hipertensa. Estas enfermedades causar daño en el bebé. Infecciones importantes, por ejemplo, algunos virus como la rubéola, el virus del sarampión, el virus Zika, infecciones, por ejemplo, por algunas bacterias. Entonces, tenemos ahí las bacterias, por ejemplo, como el treponema. Después tenemos algunos parásitos como el toxoplasma. Todos estos son sustancias que pueden causar efectos teratógenos, y después tenemos los fármacos y sustancias químicas que son los principales responsables por estos efectos. Y muchas veces los efectos teratógenos afectan a la calidad de vida del individuo y principalmente puede causar alteraciones del desarrollo intelectual. Hay, por ejemplo, la asociación del uso de algunos fármacos o algunas sustancias químicas que pueden desarrollar, por ejemplo, un niño con hiperactividad, un niño com... sumiu agora. Autismo, que está muito em alta, né? Muitas vezes, estos são consequências do uso de fármacos ou de algumas enfermedades maternas. Se piensa, por exemplo, que ya se estudió que hay algunas enfermedades maternas o algunas complicaciones durante el embarazo donde el individuo se torna un psicópata, por ejemplo. Entonces sería un efecto teratógeno durante el desarrollo, ¿verdad? Los mecanismos de producción de los efectos teratógenos de los fármacos. Miren que tenemos los fármacos que pueden inducir alteraciones genéticas, que pueden ser mutaciones de las células somáticas. Si hay alteraciones de células somáticas, estas alteraciones se quedan propias del paciente y no se transmite a sus hijos, a sus descendientes. Pero si la alteración inducida, el efecto teratógeno, causa mutaciones en las células germinales, ahí sí se va a transmitir a sus descendientes. Quiere decir que este efecto teratógeno va a pasar de generación a generación. Y también de origen genética puede ser la inducción de alteraciones cromosómicas. Por ejemplo, las trisomías, la trisomía del 21, la trisomía del 47, cuando cambia la cantidad de cromosomas del individuo. Algunos efectos teratógenos, el niño puede nacer, por ejemplo, con una trisomía del 21 con síndrome de Down. Los efectos teratógenos pueden presentar acción directa, quiere decir que va a actuar directamente sobre el feto, como producción de cambios hormonales que regulan diferenciación sexual. ¿Qué pasa? Principalmente la administración de hormonas sexuales en la mamá durante el periodo del embarazo puede, por ejemplo, más virilizar un embrión femenino o masculinizar o feminilizar un embrión masculino. Entonces nosotros debemos de tener mucho cuidado en la administración de estos tipos de fármacos a una embarazada. O también fármacos que pueden actuar con inhibición de síntesis proteica o de la actividad enzimática. Nosotros vamos a ver que
tenemos un fármaco importante ahí en la historia que él actuaba directamente ahí sobre la actividad de una enzima que actuaba en el desarrollo de los miembros del bebé. Y la acción indirecta, como ya comentamos, son aquellos fármacos que actúan sobre la mamá y que puede, por ejemplo, aquellos fármacos que hacen una vasoconstricción, una hipertenía uterina, donde va a disminuir el paso de sangre, de nutrientes, del oxígeno por la placenta y ahí, por ejemplo, retrasar el crecimiento del bebé y interferir ahí en el desarrollo fetal. ¿Preguntas? No, profe. Hasta ¿No? aquí no. No, profe. Vamos a hacer un pequeño intervalo de unos 10 minutos y volvemos enseguida. Sí, sí. Dale, Sí, profe. sí, sí. Dale, profe, Entonces, en 10 minutos volvemos. Ahora son 9 horas, volvemos a las 9:10, ¿ok? Sí. Gracias. No me abandonen. No. Olá. Voltamos. Podemos continuar? Sí, profe. Sí. Profe. Bueno. Vamos a seguir entonces. La consecuencia de los efectos teratógenos puede variar desde alteraciones del desarrollo, que pueden ser morfológicas o bioquímicas, por ejemplo, causar malformaciones o alteraciones, por ejemplo, en grupos enzimáticos, en la producción de alguna sustancia importante. Infertilidad materna, por muerte del embrión debido a teratogénesis en fase temprana del embarazo. Hay un cuadro que vamos a ver enseguida del libro que nos demuestra que cuando el efecto es en las 2 primeras semanas, en general no hay una continuidad del embarazo, sino que hay un aborto, ¿verdad? Y entonces muchas veces la mujer, ella no consigue mantener un embarazo hasta el final, justamente porque el efecto teratógeno al inicio no le permite una vitalidad del embrión. Muerte con aborto espontáneo, como puede pasar en los casos de los anticoagulantes orales, que puede inducir hemorragia y muerte fetal, pero este efecto no se produce cuando se administra heparina. Entonces, hay algunas situaciones donde la mamá utiliza un determinado fármaco
Y ella no puede, por ejemplo, cesar el uso del fármaco. Por ejemplo, una mamá que utiliza un anticoagulante es porque ella tiene ya predisposición a formar coágulos. Bueno, entonces tenemos que cambiar el fármaco porque la mamá tiene un determinado riesgo. Y entonces se cambia el anticoagulante oral por la heparina. La misma cosa puede pasar, por ejemplo, con una mamá que utiliza antihipertensivos, un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina o un otro antihipertensivo donde tenemos que cambiar el fármaco por un que no va a causar daño en el bebé, como por ejemplo la metildopa. Las otras consecuencias, alteraciones del crecimiento fetal. El alcohol es una sustancia que causa efectos teratógenos. Puede causar, por ejemplo, malformaciones, como puede causar alteraciones en el desarrollo del bebé. El niño puede tener un retraso de su desarrollo, tanto, tanto motor como psicológico, como neurológico, ¿verdad? Que el niño puede presentar un retraso mental por toda su vida, porque su mamá hubo el consumo de alcohol durante el embarazo. No se conoce ninguna dosis del alcohol que no sea tóxica al bebé. Una mamá, una mujer que se descubre embarazada ya no puede tomar ninguna dosis, ningún tipo de alcohol. No hay eso, una taza, un dedo de vino. No, no se puede, porque no se conoce una cantidad que no cause daño en el bebé. Pero el tabaco afecta la circulación placentaria y en general los bebés de madre fumadoras pueden presentar un retraso del crecimiento intrauterino, son bebés más chicos porque hay esta alteración en la circulación placentaria. El tabaco también es completamente contraindicado durante el embarazo, pero se sabe que las consecuencias, el daño siempre va a ser mayor cuanto mayor es la cantidad de cigarrillo que fuma la mamá durante el día. Y los efectos diferidos, que son las alteraciones genéticas, efectos carcinogénicos de los fármacos y efectos sobre la capacidad reproductiva del feto. Muchas veces una alteración, nosotros vamos a ver en otra clase, una alteración donde, por ejemplo, la niña, ella nace, tiene su desarrollo neuropsicomotor normal, pero ella es infértil. Esto puede haber sido causado por algún medicamento que su mamá ingirió durante el embarazo. Bueno, acá tenemos una tabla del libro del Flores. Me olvidé de hablar una cosa a ustedes. El libro Cátedra es del Flores, Jesús Flores, Farmacología Humana de Jesús Flores. Pero ustedes van a ver que mis slides no se basan solamente en el libro de Jesús Flores, sino que yo siempre leo el Goodman. El Guyton muchas veces van a ver que muchas veces yo empiezo mi clase con la fisiología para recordar un poco. Pero yo leo el Goodman, leo el Rangideo, hay algunos artículos en la internet. Entonces, mis diapositivas no son basadas solamente en el libro de Jesús Flores, ¿ok? Entonces, ustedes van a ver muchas veces, van a comparar, bueno, pero esto no está escrito en el libro, pero hay en otros libros. Pero si tienen que elegir un único libro para leer, tienen que leer Jesús Flores, que es el libro de cátedra, ¿verdad?
Bueno, acá tenemos los fármacos con efectos teratógenos, fármacos que debemos evitar. ¿Por qué? Porque ya se conoce el efecto en el ser humano. Nosotros tenemos una dificultad de evaluar la posibilidad del efecto teratógeno de un fármaco. ¿Por qué? Porque nosotros las farmacéuticas realizan estudios en animales, pero no se puede realizar estudios en los seres humanos. Ustedes ahí, por el tema del COVID, ustedes ya escucharon hablar, ¿no? Que se tiene los pasos de los estudios del efecto de una determinada sustancia cuando las farmacéuticas están desarrollando. En general se estudia en animales, después en individuos sanos y enseguida en los enfermos. Pero nunca se estudia en un grupo de embarazadas. ¿Por qué? Porque si causa daño, nosotros vamos a tener un individuo con daño permanente. Entonces no se estudia en las embarazadas. Entonces nosotros nunca, las farmacéuticas no consiguen predecir el efecto teratógeno antes de la comercialización de un fármaco. Esto efecto en humanos. Se testa en los animales, pero en los humanos no se puede. Y entonces se tiene que continuar estudiando el efecto de estos fármacos en la población tras el inicio de la comercialización, y ahí tenemos posibles efectos, evaluar los posibles efectos. Por ejemplo, un fármaco, nosotros vamos a ver que hay fármacos que se estudió en los animales, no se recomienda el uso en las embarazadas, pero nosotros tenemos que evaluar el riesgo y beneficio del uso en la embarazada. Por ejemplo, si se evalúa el riesgo-beneficio, el beneficio es mayor que el riesgo, y después la embarazada utiliza el fármaco y su bebé nace con alguna malformación, ahí se va a estudiar un poco más y evaluar si esta malformación puede tener relación con determinado fármaco. Entonces, estos estudios observacionales que se continúan tras la comercialización son los estudios que nos permiten estudiar el efecto teratógeno de los fármacos. Nosotros tenemos aquí algunos fármacos que se debe evitar justamente porque se conoce efectos teratógenos. No quiero que ustedes memoricen la tabla, sino que yo quiero que ustedes sepan que tenemos fármacos que no se debe utilizar en las embarazadas. Por ejemplo, tenemos acá la varfarina, la tetraciclina, que es un antibiótico que se utiliza ampliamente. Tenemos también acá las hormonas, los andrógenos y gestágenos que van a alterar la parte sexual del feto. Tenemos acá los retinoides que son completamente contraindicados porque ya se conoce. Retinoides son derivados de la vitamina A. No se puede consumir vitamina A en exceso durante el embarazo. Y alcohol, miren que el alcohol completamente contraindicado durante el embarazo, y cualquier dosis, como ya les comenté, porque puede haber el desarrollo del síndrome fetal alcohólico. Esto va a ser el más común que vamos a tener en nuestro día a día. El uso de alcohol, de otras drogas ilícitas y, por ejemplo, de algunos antibióticos o hasta mismo de la varfarina. Debemos valorar el riesgo-beneficio. ¿Qué es esto? Bueno, imaginen que tenemos una embarazada que debe utilizar un medicamento A, pero no se sabe si este medicamento A puede causar daño en el bebé. Pero si la embarazada se va a morir por no usar el medicamento A, le vamos a dar el medicamento A.
Entonces, esto que es evaluar el riesgo y beneficio. Si el beneficio se sobrepone al riesgo de la teratogenicidad del fármaco, entonces se recomienda ahí la utilización. Por ejemplo, los inhibidores de la enzima conversora de la angiotensina, nosotros ya sabemos que puede causar hipoplasia pulmonar, insuficiencia renal postnatal. Entonces, si tenemos una mujer conocida hipertensa y ella descubrimos, hacemos el diagnóstico de un embarazo en esta mujer, nosotros tenemos que al inicio ya cambiar su fármaco y no le podemos pasar un IECA, sino el ideal es la metildopa. El litio, que es un estabilizador del humor, causa malformaciones cardíacas, entonces no se recomienda, pero debemos valorar el riesgo-beneficio. Y acá solo una parte de la historia. La talidomida empezó su uso en la década de 50 y entonces un fármaco muy eficaz contra náuseas y vómitos. ¿Qué tiene una embarazada al inicio del embarazo? Náuseas y vómitos. Entonces, se empezó a utilizar, a indicar la talidomida a las embarazadas en general. Pero ¿qué pasó? Se observó que había una alta incidencia de niños con malformación de los miembros. Miren, los niños, ellos no tienen trastorno neurológico, no tienen trastorno motor, sino que no había el desarrollo de sus miembros, principalmente de los miembros superiores, pero sí puede haber la inhibición del desarrollo de los miembros inferiores también. ¿Y por qué pasaba esto? Cuando se utilizaba la talidomida en los primeros 2 meses de la vida fetal, esta talidomida inhibe una enzima que actúa sobre el desarrollo de estos miembros. Entonces, ellos empezaron a intentar relacionar qué es lo que estas madres tenían en común. Y entonces llegaron a la conclusión que en común había el uso de la talidomida durante las primeras semanas del embarazo, que son las semanas donde hay los mayores síntomas de náuseas y de vómitos en las embarazadas. Y entonces nosotros ahí se terminó, no se podría más utilizar talidomida para ninguna enfermedad, ni para las indicaciones de náuseas y vómitos, y mucho menos para las embarazadas. Pero después se descubrió que la talidomida es un fármaco muy importante. Esto creo que en los años 2000, que me recuerdo bien, se descubrió el efecto de la talidomida sobre el dolor causado tras el inicio del tratamiento con tratamiento para la ranceníase, más conocido como lepra. Entonces, las consecuencias del tratamiento es las reacciones rancénicas como el eritema nodoso, porque la enfermedad de Ransen, una característica es la anestesia o hipoestesia de los locales donde hay el compromiso de la piel. Pero tras el inicio del tratamiento, las personas pasan a presentar dolores muy intensas y la talidomida se mostró muy eficaz. Pero tenemos en días actuales la talidomida indicada para las reacciones rancénicas, pero no podemos indicar talidomida a las mujeres que presentan estas reacciones, pero que se encuentran durante su vida fértil. ¿Por qué? Porque hay riesgo importante de la mujer embarazarse
y estar en uso de la talidomida, de haber el desarrollo de un niño con más formación importante. Entonces, ustedes van a buscar en la historia los hijos de la talidomida, van a ver que hubo muchas personas que nacieron con fallo en el desarrollo de los miembros. Bueno, nosotros tenemos acá algunos factores que pueden influir en la acción teratógena de los fármacos. Básicamente, la naturaleza del agente. Bueno, sabemos que los antineoplásicos y las hormonas sexuales, por ejemplo, son fármacos que influye mucho, que pueden desarrollar estos efectos teratógenos. Los antineoplásicos con malformaciones y las hormonas sexuales con la relación de la feminización o masculinización de los embriones. La intensidad del estímulo, esto depende mucho de la concentración de fármaco que llega el feto. Depende, hay que recordar que esto siempre va a depender de las características químicas del medicamento. Entonces, por ejemplo, tenemos ahí la cuestión de la liposolubilidad, la cuestión del tamaño, porque estas características químicas va a depender va a definir la capacidad que el fármaco tiene de pasar la barrera placentaria y llegar al feto. Muchas veces tenemos también que recordar que ¿dónde va a actuar este fármaco que llega al bebé? Muchas veces él puede actuar sobre las propias enzimas hepáticas del bebé y ahí nosotros podemos tener ahí alteraciones de la capacidad del feto de metabolizar y eliminar este fármaco de su circulación. Después tenemos características fisiológicas y patológicas de la madre, porque, por ejemplo, esto depende mucho de la edad de la madre. Sabemos que hay siempre mayor riesgo en las edades tempranas y las edades avanzadas. Creo que ustedes no saben, pero una mujer con 35 años ya tiene edad avanzada para el embarazo y mayor riesgo de complicaciones durante el embarazo. También depende de la edad nutricional de la mamá. Si es una mamá desnutrida, tenemos más fármacos libres y más fármacos va a llegar al bebé. Tenemos también, por ejemplo, la diabetes, la hipertensión arterial, o algunos factores que pueden haber el desarrollo de toxemia en la mamá, una infección, por ejemplo, pueden también influir en las alteraciones teratógenas. Tenemos la susceptibilidad genética, que es cómo que se encuentran los genes del individuo, ¿verdad? Y la fase del desarrollo, porque dependiendo de la fase del desarrollo que se encuentra, la edad gestacional, la semana que se encuentra este bebé, él puede sufrir, va a definir ahí los daños, la intensidad del daño. Nosotros tenemos acá, miren, ay, mi boca seca. El fármaco que tiene efecto teratógeno se consume entre las 2 primeras semanas, en general va a causar la muerte prenatal porque está interfiriendo ahí en el proceso de división e implantación del ovocito. Pero después de la 3ª semana, donde empieza el periodo embrionario, miren que acá tenemos en verde los periodos muy sensibles a los teratógenos y después los periodos menos sensibles. Esto quiere decir que cuando, por ejemplo, acá estamos hablando del sistema nervioso central. Si
la mamá consume un fármaco que es teratógeno para el sistema nervioso central hasta el medio de la 6ª semana, hay mayor riesgo de haber un daño muy importante en el sistema nervioso central del individuo. Esto no quiere decir que si la mamá consume el fármaco después de la 6ª semana, que no va a causar daño, pero el daño puede ser menor. Miren acá, el corazón. Si la mamá empieza a tomar un fármaco que es teratógeno para el corazón, les digo que muchas veces los fármacos ellos son efectos teratógenos específicos para determinados órganos. Miren acá, hasta el final de la 6ª semana del embarazo hay mayor riesgo, como podemos ver acá, y después de la 7ª semana las consecuencias van a ser menos severas. Pero entonces miren que dependiendo del periodo de la exposición, nosotros tenemos, por ejemplo, anomalías morfológicas, principalmente cuando el consumo del fármaco ocurre durante este periodo, nosotros tenemos mayores complicaciones como anomalías morfológicas y acá a partir de la 8ª semana, donde empieza el periodo fetal, hay defectos fisiológicos y anomalías morfológicas, pero de menor intensidad. Así que van a interpretar esta tablita. Y los efectos secundarios en el feto y en el neonato. Miren que depende mucho del fármaco, porque algunos fármacos, ellos son específicos, ellos causan daños específicos. Como ya les comenté, los aminoglucósidos son ototóxicos. Ellos matan las células ciliares del aparato coclear y entonces va a haber una sordera. La misma cosa, por ejemplo, pasa con el virus de la rubéola, principalmente cuando la infección ocurre tras el periodo embrionario. Ahí no va a haber una malformación específica, sino que una sordera importante. La tetraciclina, un antibiótico muy utilizado, él se deposita en los huesos y en los dientes y puede causar alteración de la coloración de los dientes y hipoplasías dentarias. Después tenemos acá, miren las sulfamidas, que también son antibióticos, que pueden causar kernícteros. Entonces, acá son todos fármacos que debemos evitar. Por ejemplo, el iodo radioactivo puede matar a la glándula tiroidea del bebé. Le administramos iodo radioactivo a la mamá para tratar su hipertiroidismo y le matamos, le destruimos la glándula del bebé. Entonces, no se debe utilizar estos fármacos y hay una lista más grande de fármacos, pero acá tenemos algunos solamente. Se van a buscar, van a ver que la lista tiene mucho más componentes. Y otros fármacos que debemos utilizar con precaución. ¿Qué es esto? Vamos a evaluar el riesgo-beneficio. ¿Cuándo se utiliza? Cuando los beneficios se sobreponen a los riesgos. Miren, tenemos acá los opiáceos que pueden desarrollar depresión del sistema nervioso central y síndrome de abstinencia en el bebé. Las benzodiazepinas, que son, por ejemplo, el diazepam, el clonazepam, causan hipotonía, hipotermia, depresión del sistema nervioso central y también síndrome de abstinencia en el bebé. Los beta bloqueantes, bradicardia y hipoglucemia, el litio, hipotonía y hiporreflejia, se piensa que puede causar bocio, pero no hay una relación, no se comprobó. ¿Qué más que tenemos acá? Las tiazidas, alteraciones electrolíticas y trombocitopenia. Por ejemplo, las tiazídicas, los beta bloqueantes se utilizan, por ejemplo, como antihipertensivos, pero no son recomendados. Por eso que se cambian los antihipertensivos por metildopa. Bueno,
Acá hablamos sobre efectos de los fármacos que pueden causar daño en el bebé, pero hay fármacos que presentan efectos terapéuticos, que hay fármacos que nosotros administramos a la mamá, pero que queremos su efecto en el bebé. Y como ejemplo, tenemos acá la dexametasona y la betametasona, que son fármacos que son de la clase de los corticoides, creo que ya escucharon hablar de los corticoides, pero que estos fármacos sí indicamos a los bebés, cuando indicamos a las mamás que tienen amenaza de parto prematuro, cuando el bebé está entre 24 a 34 semanas. ¿Por qué? La dexametasona y la betametasona son fármacos que van a actuar en el bebé, en el feto, y van a estimular la maduración de las células que producen surfactantes. ¿Por qué? Porque va a permitir una maduración pulmonar del bebé para que él presente menores complicaciones tras el parto. Porque su sistema respiratorio todavía no está maduro, porque hay todo un periodo de maduración durante las semanas del embarazo. Y un bebé que se encuentra entre 24 y 34 semanas del embarazo, y si la mamá está con amenaza de parto, le administramos dosis, son 2 dosis, una por día. Vamos a elegir, por ejemplo, dexametasona o betametasona, no me recuerdo cuál de ellas, le damos 2 dosis por 2 días o una dosis por 2 días. Y ahí vamos a reducir el riesgo de mortalidad neonatal y aumentar la eficacia de la terapia con surfactante pulmonar, porque hay un aumento ahí de la maduración de las células que producen los surfactantes. Y el ácido fólico, que es una vitamina que al inicio del embarazo ya indicamos a la mamá, porque es imprescindible para un buen desarrollo del sistema nervioso central. En realidad, las mujeres deberían de planear su embarazo y 3 meses antes de la fecha que va a embarazarse, las mujeres deben empezar a tomar el ácido fólico para justamente prevenir. Miren que acá tenemos la espina bífida, pero la ausencia del ácido fólico, el déficit del ácido fólico en la mamá, puede tener como consecuencia una microcefalia o una anencefalia en el bebé. Miren que los fármacos no son todos que van a causar daño en el bebé, sino que hay algunos que son fármacos esenciales que se usan durante el embarazo. Y tenemos algunos criterios de utilización de fármacos durante el embarazo. Todos los fármacos que están disponibles para comercialización, ellos tienen esta clasificación, que es la seguridad del fármaco para su uso durante el embarazo. Los fármacos de categoría A se estudió y no se demostró su capacidad de causar daño en el bebé. Entonces son fármacos que se puede utilizar en las embarazadas. Por ejemplo, las vitaminas, el ácido fólico, pero no la vitamina A. El sulfato ferroso, por ejemplo, que le indicamos a las mamás. La categoría B son fármacos que también se estudió en animales, pero no hay riesgo descritos para los fetos humanos. Tenemos acá algunos antibióticos, algunos fármacos que inhiben la secreción gástrica, la insulina, pero estos son fármacos que pueden ser utilizados. Ya la categoría C son aquellos fármacos que se estudió en animales, pero no se puede, se estudió en animales, se mostró que puede causar daño en los animales, pero no se pudo estudiar en las mujeres, pero
que en general su beneficio supera los riesgos, entonces se puede utilizar estos fármacos. Pero tenemos que evaluar el riesgo-beneficio. Los de la categoría B son aquellos que ya se estudió y que hay indicios de riesgo fetal. Y acá tenemos algunos medicamentos antibióticos, la streptomicina y algunos anticonvulsivantes y ansiolíticos. Y la categoría X son aquellos que son completamente contraindicados porque si se utiliza, se va a inducir el daño en el bebé. Prof, qual que é a diferença Todos do, los... do A e do B, se os dois não tem risco? A diferença do A e do B é que, assim, o A se mostrou que não tem risco nenhum, tá? No A, ó, estudos adequados em grávidas. Então, houve o estudo em grávida, tá? Mas no B, não teve estudo em grávida. Mas, nos animais, não mostrou risco teratógeno. Tá. Tá? Obrigado, prof. De nada. Bueno, ¿y cómo debemos prescribir un fármaco en una embarazada? Vamos a ver que tenemos que tener más cuidado en indicar un fármaco a una embarazada. La primera cosa, siempre debemos de informar los peligros de la automedicación. Siempre debemos decir a la embarazada, mira, vos no podés tomar el medicamento que tu vecina te indica, porque vos no sabés si este medicamento le puede causar daño a su bebé o no. Puede ser bueno a vos, pero ser perjudicial a su bebé. Restringir la prescripción aún más en el primer trimestre. Nosotros debemos de evitar la prescripción de fármacos a las embarazadas, principalmente el primer trimestre porque es el periodo más sensible del feto. Indicar solo lo absolutamente necesario. Evitar el uso indiscriminado del fármaco. Indicar solamente aquel que necesita la embarazada. Y siempre utilizar la menor dosis que va a ser eficaz para el tratamiento de esta embarazada y también por el menor tiempo posible. Evitar la politerapia o polifarmacia. ¿Qué es esto? Administrar varios fármacos, 4, 5, 6 fármacos, 3 fármacos a la embarazada. Entonces, evitar, ¿ok? Embarazada en la realidad solo debe tomar su ácido fólico y su sulfato ferroso, nada más que esto. Revalorar los posibles tratamientos cuando se conozca un nuevo embarazo. Si la mujer ya es conocida con alguna enfermedad, cuando ella se embaraza tenemos que evaluar el uso de estos medicamentos, sino que ella ya utiliza, si puede o no causar daño, porque si hay riesgo de daño, tenemos que inmediatamente cambiar por otra clase de fármaco para su enfermedad, pero que no cause daño en el bebé. Considerar toda mujer en edad de procrear una gestante potencial. Siempre debemos de recordar que mujer en edad fértil se puede embarazarse a cualquier momento. Entonces no le podemos, por ejemplo, pasar la talidomida que ya conocemos con un efecto teratógeno importante. Y siempre debemos de hablar de los riesgos del uso de los fármacos a las mujeres y evitar fármacos de reciente aparición. ¿Por qué? Se recuerdan que les hablé que no se estudia en las embarazadas los efectos teratógenos de un fármaco, sino que se continúan los estudios cuando el fármaco pasa a ser comercializado. Entonces, como se continúan los estudios, nosotros no podemos, por ejemplo, el fármaco tiene 1 año de comercialización y ya vamos a prescribir a las embarazadas. El ideal es prescribir los fármacos que ya son ampliamente conocidos. Y también debemos de tener cuidado al indicar fármacos durante el periodo de lactancia. ¿Por qué? Porque sabemos que muchos fármacos, ellos pasan desde la sangre para la leche materna.
¿ok? Entonces, los factores que influyen en la toxicidad de los fármacos administrados durante la lactancia. Nosotros tenemos los factores que son la concentración de este fármaco en la mamá. Cuanto mayor la concentración del fármaco en la sangre materna, mayor va a ser la concentración de este fármaco en la leche materna. Lo que pasa es que la mayoría de los fármacos, si llega a la leche materna, llega a una concentración muy pequeña. Entonces, muchas veces esta concentración no va a causar daño en el bebé, pero debemos siempre evitar el uso de fármacos durante el periodo de lactancia. Otro factor que influye es las características químicas del fármaco, porque sabemos que cuanto mayor la liposolubilidad, menor el peso molecular y la capacidad de disociación del fármaco, se facilita mucho más el paso del fármaco a la leche materna. El acceso al lactante. Por ejemplo, es un niño que mama, no tiene su amamentación exclusiva. Por ejemplo, un niño que él mama es diferente la cantidad de leche que se disponibiliza a un niño recién nacido hasta los 6 meses, por ejemplo, donde la lactancia materna es exclusiva, de un niño de 8 meses que mama 3 veces al día. La exposición es menor. Las características farmacocinéticas del lactante, debemos de recordar que los niños más pequeños, los recién nacidos, los niños en las primeras semanas tienen una inmadurez de su sistema como un todo. La respuesta de este niño frente al contacto con un fármaco va a ser diferente de un niño que ya tiene todo su sistema maduro. También la toxicidad del fármaco. Los fármacos, ustedes van a ver que hay como que é o nome? Deixa eu lembrar aqui. Deixa eu tentar lembrar. El índice terapêutico del fármaco. El índice terapêutico é assim. La dosis, cuánto que la dosis de eficacia del fármaco está cerca de la dosis tóxica del fármaco. Fármacos que tienen un alto índice terapéutico, quiere decir que está muy lejos la dosis ideal, dosis tóxica. Estos fármacos en general no van a causar toxicidad en el bebé. Pero aquellos fármacos que tienen un índice terapéutico muy bajo, un índice terapéutico disminuido, quiere decir que la dosis tóxica es muy cerca de la dosis efectiva. Estos sí son fármacos que pueden causar toxicidad en el bebé. Entonces, hay algunas características que debemos considerar cuando utilizamos fármacos durante la lactancia. Entonces, ¿cuáles serían ahí las normas generales para prescribir un fármaco en una mujer que está en el periodo de la lactancia? Como siempre, y esto no cambia, y esto va a ser para todos los pacientes, embarazadas, no embarazadas, hombres, mujeres, ancianos, niños, indicar solo el necesario. Informar sobre los peligros de la automedicación, igualito a las embarazadas. ¿Por qué? Porque debemos decir a la mamá, bueno, vos estás amamentando a tu hijo, el fármaco puede pasar para la leche materna y puede causar daño en tu bebé. Restringir la prescripción en las primeras semanas de la lactancia, porque justamente el bebé todavía su sistema de las enzimas, su sistema de la farmacocinética en general es muy inmaduro. Elegir drogas que no pasen o lo hagan escasamente a la leche materna. El ideal es siempre elegir aquel fármaco que no pasa a la leche y que se pasa a la leche no va a causar daño en el bebé.
utilizar, nosotros sabemos que hay muchos fármacos que tienen diferentes presentaciones. El ideal es siempre utilizar los fármacos que presentan administraciones donde vamos a tener menores concentraciones en la sangre. Sustitución transitoria de la lactancia en casos de tratamientos cortos. ¿Qué pasa? Por ejemplo, vamos a evaluar el riesgo del uso de un fármaco en la mamá. Si es imprescindible la mamá hacer un determinado tratamiento, ella tiene que suspender la lactancia materna, tiene que extraer de manera manual su leche, echar la leche y administrar fórmulas a su bebé durante el periodo que está utilizando el fármaco. Administrar el medicamento antes que el niño comience su periodo del sueño más largo, porque va a ser el periodo donde el bebé no va a requerir la amamentación otra vez. Y entonces hay tiempo de hacer el pico del fármaco y después disminuir el fármaco de la circulación sanguínea. Cuando la mamá toma un determinado medicamento mientras está en el periodo de la lactancia, debe siempre vigilar a su bebé y observar si él no está presentando alguna reacción por efecto de este fármaco. Dar el pecho cuando se supone que la concentración de la droga es más baja. En general, siempre va a ser, el ideal es administrar el medicamento luego del término de la mamada, porque la leche se forma, empieza producción de la leche durante la mamada del bebé. Entonces, luego que termina la mamada, se termina también la producción de la leche materna. Y entonces hay el tiempo de la absorción del fármaco, ya se terminó la producción de la leche. Y entonces vamos a tener menor concentración de este fármaco en la leche materna. Y cuando contraindicado la lactancia, debemos siempre informar a la madre la importancia de ella no amamantar su hijo, porque amamantar su hijo mientras está en determinados tratamientos puede causar daño a su bebé. Entonces siempre debemos informar a la mamá. Esto es un tema que no está en el libro, pero me parece muy importante porque las vacunas también muchas veces se considera un medicamento, ¿verdad? Es para evitar la enfermedad, pero hay algunas vacunas que no se pueden administrar durante el embarazo. Tenemos vacunas de bichos vivos, dormidos, que son las vacunas atenuadas, y las vacunas que son de bichos muertos o de pedazos de partes específicas de los antígenos. Las vacunas que son inactivadas, estas sí se puede administrar durante el embarazo, pero vacunas que son de bichos vivos, esta no puede, porque las embarazadas son consideradas, se consideran las embarazadas inmunosuprimidas. Entonces, cuando le administramos vacunas de agentes que son atenuados, en la embarazada se puede desarrollar la enfermedad. Y, por ejemplo, el sarampión, la varicela, la fiebre amarilla puede causar, cuando se vacuna la mamá, se puede inducir un efecto teratógeno en el bebé. En general, las embarazadas van a tomar vacuna de influenza, y también ellas tienen que, van a evaluar la hepatitis B y también la vacuna de la tríplice bacteriana, pero con componente acelular de la Bordetella pertussis, que ya estudiaron en microbiología. Y entonces, estas sí son vacunas que se indican durante el embarazo.
Preguntas, chicos. Preguntas, dudas, consultas. Bueno, acá está la bibliografía y les dejo una tarea para la próxima semana. Ya va a terminar nuestra clase. Quiero que pesquisen los fármacos más utilizados durante el embarazo y la lactancia y si hay también los posibles riesgos del uso de fármacos durante el embarazo y la lactancia. Quiero que hagan una pesquisa y vamos a hacer un pequeño repaso sobre este tema en la próxima clase. Muchísimas gracias por la compañía, por la atención y buen fin de semana a todos. Nos vemos en la próxima.